Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En la enseñanza de hoy voy a intentar demostrar el poder que tienen las palabras. No solo las palabras que emitimos, sino las que recibimos de parte de nuestros amigos, nuestros padres, la sociedad en general, y lo más importante, las palabras que nos decimos a nosotros mismos. Las palabras son la manifestación de nuestros pensamientos más íntimos y tienen tanto poder que ellas crean nuestra vida, la que vivimos, disfrutamos o padecemos. La ciencia humana ha descubierto por medio de la programación neurolingüística que cada uno de nosotros puede crear por medio del poder de las palabras que emitimos para adentro y para afuera el universo, el mundo que queremos. Las palabras que decimos habitualmente, de manera consciente y sistemática, moldean nuestro ser, lo forman. Dichas palabras pueden ser palabras de vida, palabras de muerte, palabras que construyen, palabras que destruyen. Yo tengo el poder de decidir qué palabras voy a usar en mi vida cotidiana y para eso debo entrenarme. Quisiera por favor que me acompañen al primer registro bíblico que deseo compartirles en el día de hoy. Por favor, acompáñenme al libro de Proverbios, en el capítulo 23 y en el versículo 7 leemos: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Una muestra, una comprobación de que las palabras son la expresión del pensamiento que tenemos en nuestro corazón. La primera parte de este proverbio dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Esa es la esencia de esa persona. Las leyes de un país, las ordenanzas, los decretos, las regulaciones que nos indican el camino a seguir en la sociedad son palabras. Pero observa, reflexiona cuánto poder tienen. Para aquellos que vivimos en la Argentina, ¿recuerdan este decreto? El famoso ASPO. ¿Se acuerdan de lo que significaba esa sigla ASPO? Aislamiento social preventivo y obligatorio. Son palabras, ¿no? Aislamiento social, preventivo y obligatorio. ¿Cuánto nos afectó, no? Esas palabras, ¿no? Hasta el día de hoy, muchos de nosotros seguimos sintiendo los efectos que causaron esas palabras en nuestra vida, y principalmente en ancianos y niños. No podíamos salir y si la quebrantábamos, sufríamos las consecuencias. Pregunto: ¿y las consecuencias de las palabras de muerte que nos decimos internamente? Por ejemplo, soy un estúpido, no lo voy a lograr, no me alcanzan los tiempos, esto no es para mí, nací pobre y voy a morir pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Esas palabras son palabras de muerte, palabras que nos limitan, palabras que nos moldean, pero para lo negativo, y generalmente esas palabras son inspiradas por Satanás, el Dios de este mundo. Y también esas palabras de muerte de nuestros amigos, entre comillas, familia, que nos hieren, nos lastiman. Gordo, cabezón, tarado, estúpido y muchas más. Las palabras tienen mucho poder. Si un policía te da la voz de ¡alto!, tú tienes que parar y ponerte a su disposición. ¿Se dan cuenta? Estoy tratando de transmitir el poder que tienen las palabras, ya sea expresadas en un decreto, en una ordenanza, en una ley,
en una disposición. Después de esta pequeña introducción sobre el poder de las palabras, pregunto, ¿y las palabras que Dios, el Creador de los cielos y la tierra, nos ha escrito, tienen poder? Muy obvia la respuesta, ¿no es cierto? Porque si las palabras humanas tienen poder, tanto para edificarnos como para destruirnos, para moldearnos para lo bueno o moldearnos para lo malo, ¿cuánto más las palabras que Dios dejó escrita? Al preparar esta enseñanza, no saben la cantidad de versículos que hablan de la palabra de Dios y de sus beneficios, sus propiedades, su poder, el poder que tienen. Así que los invito a que veamos algunas para que reflexionemos. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17. Las palabras que Dios le habló a Adán. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tremenda advertencia de Dios. Por supuesto, el hombre desobedeció. Salmos, por favor, capítulo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Esa es una figura literaria, esa purificada 7 veces. Son perfectas. Las palabras de Jehová, las palabras de nuestro Dios, son perfectas. No hay la posibilidad de algo que no esté limpio. Salmos 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Observen la importancia que Dios le da y le dio a su palabra. Un llamado de atención para que nosotros recapacitemos y nos digamos a nosotros mismos, ¿cuánta importancia le doy yo a las palabras que Dios me habla? Por favor, acompáñenme al libro de Números, capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Tremendo, ¿no? Yo creo que con todo esto pequeño ya tenemos más que suficiente, ¿no? Para reaccionar, para reflexionar y para darle el lugar que corresponde en nuestra vida a la palabra de Dios. Proverbios, por favor, capítulo 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Tremendo. Salmos, capítulo 33, versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Realmente algo de poder tiene, ¿no? La palabra de Dios. Las palabras y cuanto más la palabra de Dios. Jeremías, por favor, capítulo 15, versículo 16. Acá Jeremías hablando de lo que significó para él la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Leo este registro bíblico y me siento totalmente identificado con Jeremías. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. No la interpretación de un teólogo. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2.
para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. La palabra de Dios jamás vuelve vacía. Lo que Él habló no lo va a cumplir. Lo que Él prometió no lo va a ejecutar. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, que todo esto es instruir en justicia. La palabra de Dios, por favor, tiene que tener preeminencia en nuestras vidas, para que nosotros, por medio de tener la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser, esa palabra se manifieste en nuestro ser y podamos brillar como luminares, como Dios quiere que brillemos. Pero es a través de la palabra de Dios que nosotros podemos lograr eso. Romanos, por favor, 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, o sea, las palabras de Dios, tengamos esperanza. Y nosotros, en esta administración, como hijos de Dios, ¿cómo tenemos que recibir y desear esa palabra? Fíjense, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuánto tenemos que aprender de la sabiduría de Dios? ¿Somos conscientes, chicos, como yo lo expresé al principio, que las palabras son los pensamientos más íntimos de nuestro corazón, que las palabras son la expresión más íntima de los pensamientos que están en nuestro corazón? Ahora, las palabras de Dios no son los pensamientos más íntimos del corazón de Dios. Nosotros, al recibir su palabra, al atesorarla, al reflexionar, al amarla, al vestirnos de esa palabra, nos estamos adentrando en el propio corazón de Dios. ¿Cómo yo no la voy a tener en consideración a la palabra de Dios, si es el mismo corazón de Dios? Fíjense lo que acabo de leer. La palabra de Dios es viva y es eficaz, es eficiente, da resultado, enseña, es útil, y encima es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada puede estar oculto a la palabra de Dios. Fíjense, por favor, Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¿Se puede ser más preciso, más exacto en la definición de lo que es la palabra de Dios para nosotros? Lámpara es a mis pies, lumbrera a mi camino. Fíjense, Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. No importa lo que te digan las personas, los seres humanos, los eruditos, los teólogos, los sabios del mundo, los científicos, ellos van a perecer, pero la palabra de Dios, de nuestro Dios, va a permanecer para siempre. Esa es la gran diferencia. Mateo, por favor, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras
y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre o mujer insensato que edificó su casa sobre la arena. ¡Qué maravilla, por Dios! Realmente, preparar esta enseñanza con la cantidad de registros bíblicos que están relacionados con este tema sería imposible, porque no me alcanzaría la hora que tengo en esta sala virtual para compartirles. Salmos, por favor, 119, el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahí está la clave. La palabra de Dios mora en abundancia y esa palabra va a evitar que peques contra el Creador. Mateo, por favor, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesucristo, que son las palabras de Dios, no pasarán. Mateo, capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, que es la palabra de Dios, hasta que todo se haya cumplido. Gloria a ti, Padre Santo. Aleluya. Hebreos, por favor. Para terminar, capítulo 12, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Las palabras tienen poder, pero la palabra de Dios tiene muchísimo más poder que las palabras humanas, que las palabras expresada a través de decretos, leyes, etcétera, etcétera. La palabra de Dios tiene mucho más poder y es necesario que nosotros seamos sabios, nos vistamos esa palabra para que comencemos a caminar fortalecidos en victoria en todo momento de nuestras vidas. Pero solo lo vamos a lograr vistiéndonos con la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que esta corta enseñanza sea de gran bendición para tu vida, que te edifique y que se haga carne en tu vida las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dice en Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre o a una mujer prudente que edificó su casa sobre la roca. Deseo lo mejor para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos seguramente el próximo domingo. Chao, chao.